Hola, soy Mario de Los Lunes Cinéfilos y tengo aquí el placer de estar con uno de los protagonistas de la película Solos en la Noche. Lo primero, ¿qué tal todo? Muy bien, recién aterrizado a Málaga, acabo de llegar. Bueno, ¿qué fue lo primero que, sobre todo una película tan especial y tan intensa, no sé, tan compleja, qué es lo que más te llamó la atención cuando leíste el guión y decidiste aceptar el proyecto? Pues mira, lo primero que me llamó la atención, bueno, pues sobre todo el telón de fondo de la peli, que es el 23F, que yo conocía poco, conocía anécdotas de mi familia, de mis padres, de mis tíos y tal. Me imaginaba mucho como la época de la transición, que mis padres vivieron en Madrid. De repente como que me imaginaba mucho el contexto de Madrid, que después la peli no tiene nada que ver con Madrid y no se sabe dónde ocurre. Pero yo me imaginé mucho eso y eso como que me tocó a un nivel emocional y me apetecía mucho investigar ese momento de mi familia, de mis padres, de qué hizo la gente en ese momento, cómo lo vivió, dónde se fue y eso, sobre todo eso. ¿Cómo fue descubrir eso, por ejemplo? Pues muy bonito, porque es verdad que nosotros no sé, vamos, mi generación por lo menos en el cole, nosotros acabábamos en la guerra civil y a partir de la guerra civil ya no se tocaba nada, absolutamente nada de la historia de España. Entonces, claro, no conocía nada. Entonces fue muy bonito investigar, ver pelis de la transición. Guille nos recomendó Solos en la Madrugada, que es un claro homenaje a la peli de Solos en la Noche, un claro homenaje a Solos en la Madrugada. También 7 días de enero de Bardem. Me leí el libro de Cercas de Anatomía de un Instante. Investigué mucho sobre el momento histórico. Me pareció muy bonito, que es la cosa que tiene este trabajo también, que te da la oportunidad como de conocer cosas que no conoces. Y sobre todo, yo creo que como tú dices, que al final creo que hay que, sobre todo las nuevas generaciones, estas películas tienen que a redescubrir la historia de mucha gente que no lo sepa para que no se vuelva a repetir estas cosas. Claro, perfectamente, totalmente. Yo creo que la peli alude a eso, ¿no? A hacer memoria y a que no se nos olviden estas cosas, porque hay muchos derechos conseguidos que son muy frágiles, que lo dice en un momento mi personaje, ¿no? Que son muy frágiles y que hay que luchar por mantenerlos, por luchar por ellos y por conseguir más también. Y entonces creo que sí, que es una de las bazas grandes de la peli, de hacer memoria. Háblame un poquito de tu personaje para conocerle. Mi personaje es un abogado laboralista que trabaja en un despacho laboralista, que tiene mucha relación con el Partido Comunista, pero es de una familia súper conservadora, que a mí eso me encanta, claro, porque es una contradicción. Es un contraste muy bueno también, y más sobre todo en la época que es. Total, un contraste brutal. Mi tía ha sido jefa de la sección femenina, o sea, como muy conservadora la familia. Y entonces yo creo que vive con mucha contradicción el personaje por ideología, y después es una persona con muchísimo miedo, que también a través de él yo creo que vamos haciendo un viaje que nos anima a comprometernos en las cosas, a decir lo que pensamos, a ser valientes, ¿no? Y a romper ese miedo. Hablabas de miedo, pero al final la película representa también un poco el miedo de todos los personajes, porque al final estáis encerrados a la espera, a la espera. Claro, sí, o sea, yo creo que es un poco de la tensión de toda la película. Yo creo que la situación debió ser de pánico, ¿no? Debió ser un pánico generalizado en la población, y como de mucha expectativa de qué va a pasar, de vamos a retroceder o vamos a avanzar, como un momento como de impasse, ¿no? Como de bisagra, ¿sabes? Como de hacia dónde vamos. Y eso me parece que, claro, que se debió vivir con mucho miedo. Tú, por ejemplo, ¿tú te imaginas, por ejemplo, esa situación cuando tú haces la película, reflexión, pues supongo que eso te lleva una reflexión también como persona? ¿Tú te llegas a poner en la cabeza de si eso ocurriera, te ocurría a ti? Sí, claro. Mira, yo creo que lo más cercano que yo creo que es el momento más cercano que yo he podido vivir a eso, quizá fue el 11S, ¿no? Como que recuerdas perfectamente, yo creo que todos recordamos exactamente dónde estuvimos en el 11S. Claro, sí. Y que fue un momento que decíamos, o sea, ¿qué va a pasar? Claro. O sea, de repente vamos a entrar en guerra y esto va a ser una guerra mundial y de repente me va a cambiar la vida. Es verdad que no tan concreto y tan cercano como el 23F, obviamente, pero sí como por ser testigos de un momento histórico y de incertidumbre. ¿Cómo fue trabajar con Guillermo?
y sobre todo porque al final es una película que es muy, creo que es muy asfixiante. ¿Cómo fue trabajar con él? Mira, muy fácil. Guillermo lo tenía súper claro. O sea, el tono que quería en los actores y en las situaciones lo tenía muy claro. Yo, por ejemplo, yo creo que tenía de principio como otra visión y me fui enganchando a su visión de la peli, del tono de la peli. Y ha sido muy sencillo, porque ya te digo, porque él, claro, escribió el guión hace años. Esto es un proyecto que él tiene desde hace muchísimos años y que lo tiene muy claro en su cabeza. Y en estos tiempos que estamos ya pretendiendo, en estos tiempos que estamos tan convulsos, una historia de estas características políticas, sí, hostia, es complicado, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, que la peli, aunque perdón. No se mete mucho jardín, pero sí que es cierto que al final estamos en una época un poco convulsa. Sí, pues precisamente yo creo que la película tiene ese ay, no me sale la palabra, pero como ese ánimo, ¿no? Sí, de que habla del pasado para hablar del presente. Y porque es verdad que es curioso, y gente cercana a mía que la ha visto me dice eso, que es impresionante cómo alude al presente. Claro, y eso te iba a decir, eso. Y como que hay cosas hoy en día que se parecen mucho a esa situación, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que efectivamente. Claro, es que yo estamos cuando, hablando de hoy en día. Cuando yo vi la película sentí eso. Sí. Que digo, sí, aunque me hablen de la transición, pero claro, es que son cosas que da como está ahora mismo todo el clima en general, no digo en España, el clima en general en todos lados, o sea, me siento interpelado por ese sentido, porque, joder, no sé, te pone un poco los pelos de punta, ¿eh? Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? El miedo de no saber qué decir, de hablar en público, de comprometerse con las ideas. Que a mí me ocurre, ¿eh? A mí es el primero que me ocurre, ¿eh? A mí personalmente. El personaje público es complicado eso, ¿eh? A mí personalmente soy el primero que le ocurre eso y que me da miedo comprometerme con mi idea y hablar, y veo a compañeros o a compañeras que se atreven y los alabo muchísimo, porque creo que estamos en un momento donde es muy difícil. Hostia, es muy difícil. Difícil para cualquiera, pero Sí. más por vosotros o periodistas, pero también vosotros que sois personajes públicos, que al final, que no, soy un altavoz de muchos, es complicado. Sí. Por eso la película a mí me interpelaba en eso, porque estamos en un momento que es jodido expresar tu opinión para cualquier cosa, pues tú imagínate. Totalmente. Y la película después también tiene un mensaje muy vitalista y muy positivo, de unión, de concordia, de que nos entendamos, de que hablemos. Le da caña a todas las ideologías. Claro. Y a mí eso me parece muy guay de la peli. Es una de las cosas que más me gusta del guión. Pues Pablo, que a mí me gusta la película, o sea, yo deseo que a ver si la gente va al cine, sobre todo que es muy importante ir al cine, verla Sí. y que disfrute de la gente de la peli, y sobre todo que también se tiene una parte de la historia, sobre todo nuevas generaciones que a lo mejor lo desconocen. Sí, por favor, que venga la gente al cine, que apoye la peli, una peli pequeñita, una productora independiente pequeñita, hecha con mucho esfuerzo, con mucha fatiga, y todo el apoyo que tengamos de la gente es poco. O sea, que por favor que nos apoyen, que vayan al cine, que la vean y que la disfruten. Oye, pues Pablo, un placer ha sido entrevistarte, que vaya muy bien todo. Igualmente, muchísimas gracias.